Y esto quedé en pasarla en la clase anterior, pero ya no hubo tiempo. Donde hablamos de lesiones ligamentarias. Y esto no es alejado, es un partido de eliminatorias cuando jugamos con Argentina. ¿Ustedes se acuerdan de Gago? ¿O Gago? Sí. Quiero que vean la lesión y el examen. ¿Vieron? Repetición. Nuevamente, ahí viene. Entonces, incluso pensaron que había sido foul. Y está tirado. Mucho dolor, y normalmente cuando se rompe un ligamento cruzado hay hemartrosis, un aumento de la presión interarticular, por lo tanto hay mucho dolor. Bien. Nadie lo tocó, simplemente fue un giro rápido con la rodilla en semiflexión. Eso fue todo. Yo cuando vi esto le dije a mi hijo, recuerdo, de aquí ya no va a jugar, va a salir. Pero tenía todas las ganas de seguir jugando. Y miren, sale. Y quiero que vean cómo lo examinan. Miren. Miren. ¿Vieron? Miren. Y eso lo pasaron en tele en ese momento. O sea, si hubieran llevado esta clase antes, hubieran entendido completamente de qué se trataba. Inmediatamente, simplemente aumenté mi apuesta, le dije, este chico ya no va a aguantar, se ha roto un ligamento cruzado, va a tratar de jugar y va a salir, no va a aguantar. ¿Estás loco? No, o sea, ¿cómo se va a pasar con un cruzado? Y él mismo pide su cambio. Trata de dar unos pasos, unos cuantos cambios de dirección y ya no aguanta más. Ay, se cae todavía. Ya no aguanta. Y él mismo pide su cambio. Entonces ya de arranque nomás mínimo 6 meses de para. Ya, entonces, y esto se ve con bastante frecuencia en deportistas. ¿Qué más abre el libro? ¿Qué fue? Para tu mano nomás. Vigoroso. Pero es acá, el pata me busca. No, bostezo bostezo es así. ¿Lashma? Claro, pues Lashma. Bostezo es agarrar de un lado y hacer esto. Cajón es hacer así. Ya, él agarró un lado acá, agarró otro acá e hizo esto. Y cuando hizo eso, pues se le hundió. Cajón es 2. Cajón es agarrar acá. Por eso, pero los dos juntos. Ajá, anterior y posterior. Chiquita ya. Bueno, ya se relajaron medio. Pues fue el bote. Vamos a pasar lista final de la clase. El tema que vamos a tratar es sobre complicaciones de las fracturas. Propiamente en el momento del trauma se pueden dar. Por favor, abre la puerta de atrás para que No se puede dar. en el momento mismo del trauma puede desarrollarse embolia grasa, síndrome compartimental, lesiones endovasculares y producto del tratamiento, si es que ha habido, sobre todo si ha habido una fractura abierta, pueden haber infecciones. Propiamente por el tratamiento también puede haber retardo de consolidación, pseudoartrosis, sobre todo si se ha comprometido la vascularidad
eso insistimos mucho en la clase anterior. Rigidez, si es que no se moviliza tempranamente una articulación, puede haber consolidación viciosa, si es que consolida con alguna angulación o rotación, y tromboembolia pulmonar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir tocando estos temas. Por favor, abran la puerta de atrás para que... No se puede, doctor, está así, está con llave. Bueno, las lesiones neurovasculares necesitan una reparación precoz, antes de 6 a 8 horas. Si es que tenemos una reparación después de las 6 horas, hay riesgo de que haya un compromiso irreversible de la circulación y por lo tanto de que se vaya a morir, a gangrenar, a necrosar ese miembro y tengamos que amputar. Mayor de 8 horas, el riesgo aumenta marcadamente y puede terminar en amputación. Por ejemplo, algo tan sencillo como una fractura de clavícula. Normalmente la clavícula se va a levantar, pero si el mecanismo de trauma fue directo, puede haber una punta de la clavícula que puede dañar. ¿Qué estructuras pueden dañarse acá? La arteria subclavia, ¿qué más? El plexo, ¿cierto? Y lo van a demostrar con lesiones generalmente radial o cubital. Si es que tiene una fractura expuesta, es más probable que pueda tener una lesión vascular. ¿Por qué? Porque el trauma es de mayor energía. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que tener en cuenta siempre en una fractura expuesta, si es de segundo o tercer grado sobre todo, si es qué daños asociados hay. Porque una fractura o un compromiso de hueso con un trauma de alta energía, normalmente hay compromiso de partes blandas, eso lo mencionamos en la clase pasada. Algo que se puede dar propiamente por el trauma es la embolia grasa. Sí. Gotas de grasa provenientes de la médula, propiamente de la médula ósea, en la zona de la fractura, pueden ingresar a los capilares que se han roto por el mismo trauma o en el lugar de la fractura. Y a través de esos capilares, estas gotas de grasa embolizan, viajan y el 60% de esos casos compromete el pulmón, que lleva una mortalidad cuando se presenta una embolia grasa hasta el 50%. Entonces estamos ante una situación que tenemos que tener cuidado, que tener presente sobre todo. El cuadro clínico cuadro clínico pulmonar va a haber agitación, disnea, puede haber tos con alteración sanguinolenta, puede haber cianosis. Tengamos en cuenta que así como en la embolia grasa, también en la tromboembolia pulmonar se van a presentar estos síntomas. La diferencia está en que generalmente la tromboembolia pulmonar se da posteriormente. La embolia grasa es un cuadro más temprano. Criterios diagnósticos de la embolia grasa. Un criterio mayor y dos menores. Criterios mayores pueden ser rash petequial, síntomas respiratorios como taquipnea, disnea, estertores, crepitantes, hemoptisis, signos neurológicos que pueden ser confusión, mareo, coma, taquicardia y fiebre. Y 4 menores que pueden ser cambios en la retina, ictericia, cambios renales, anuria, oliguria, porque también hay taponamiento, trombocitopenia, disminución súbita del nivel de hemoglobina, se eleva la BCG. Prevención, realmente el único 100% es la inmovilización precoz de la fractura.
tiene que ser inmovilizada, ya sea con férulas, fijadores, lo que sea, pero tiene que ser inmovilizada una fractura. Buena hidratación. Si es que sospechamos, hidratar bien y el uso de corticoides, metilprednisolona, pero sobre todo es inmovilizar una fractura rápidamente. Ahora bien, síndrome comportamental. ¿Qué implica el síndrome comportamental? Un aumento de la presión en un espacio delimitado por fascias o tabiques aponeuróticos. Esto cuando se habla de extremidades. Si ya llevaron cirugía, ¿cierto? También hay un síndrome comportamental abdominal. Más o menos es el mismo mecanismo. Un aumento de la presión en un espacio. Esto ocasiona una disminución de la perfusión tisular que lleva a isquemia a los tejidos que están en ese compartimento, que pueden ser músculos o incluso nervios o vasos. Hay dolor con aumento progresivo, aumento del volumen y la tensión. Cuando ya es muy de mayor magnitud puede haber parestesia, frialdad, palidez. Generalmente no hay ausencia de pulso, lo hay cuando ya hay mucha tensión y cuando ya se produce una necrosis irreversible, se llega a la amputación. Aquí estamos mencionando que puede ser por una fractura. Si es una... ¿En qué caso va a haber? Es más probable que haya un síndrome comportamental, ¿en una fractura cerrada o en una fractura abierta? Mal. Ya que queda. Es en la abierta. ¿Por qué? Porque hay un mayor trauma, un trauma de más alta energía y por lo tanto mayor daño de partes blandas. Entonces, cuando tenemos una fractura expuesta, tenemos que sospechar o por lo menos vigilar el desarrollo de un síndrome comportamental. Hemos hablado de fracturas. ¿En qué otros casos pueden darse síndromes de comportamentalización? Quemaduras, picaduras o mordeduras. Mordeduras de serpiente, ¿qué más? Iatrogénicas, es menos probable, pero sí. ¿Qué más? ¿Más? Ya, ¿qué más? Quemaduras eléctricas. Ya es bien frecuente. Ahora, y esto me pasó, esta era una niña que llama por teléfono y estaba de guardia y me dicen, estamos enviando una niña con un síndrome comportamental. La estamos mandando desde ICA, o sospechamos de un síndrome comportamental. Lo primero que dijeron, pero ¿por qué la mandan de una vez? Eso tiene que entrar. No, que, en fin, dieron mil excusas. La mandamos. ¿Qué pasó? Pregunto. Estaba en el campo y ha sido mordida por una serpiente. En Ica, Costa. ¿Qué serpiente debe haber sido? Porque yo inmediatamente tuve que avisar a infectología. ¿Qué serpiente? Botros. ¿Qué botros? Viriniatus. ¿Cuál? Estamos en Costa. Ya llevaron infectos. Traumato no es solo arreglar un hueso. Entonces, ¿qué botros? Le avisé al infectólogo, ¿sabes qué? Te está llegando. Necesito que vayas pidiendo chorrillos el suero, ¿no? El suero antiveneno. ¿Qué otros? ¿Otros atrox? No. Viriniatus tampoco. Pictus. Ya. Es el jergón de la costa. Entonces, llegó la bebé con un síndrome comportamental, hicimos la fasciotomía, todo a gran presión, como ven, simplemente cortamos, todo salía a presión. Y aquí, como ven, no hemos hecho un corte de frente, sino
un corte en zigzag, de manera que posteriormente permite ir afrontando, quizás para completar con algunos parches, que es mucho más fácil que simplemente abrir esto y tratar después de cerrarlo. Entonces, el compartimiento tiene que ser abierto, o sea, la fascia muscular tiene que ser abierta. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tengo un paciente en cuidados intensivos que no va a poder soportar un procedimiento de esa magnitud? No hay otro canal. Se puede hacer una descompresión con el paciente, una descompresión, pero como ven aquí, solamente 2 cortes. Por este corte se diseca hasta llegar a la fascia y con una tijera larga se corta la fascia. Igual por el otro lado, se tratan de unir. Ya en ese momento la fascia deja de ser el límite de ese compartimiento, sino pasa a ser la piel, que todavía puede ser una compartimentalización, pero se disminuye bastante la tensión. Y alguien mencionó una mordedura de araña. Las arañas venenosas de casa, ¿cómo se llaman? ¿Y la viuda negra? Latroectus mactans. Y hay picaduras de esas arañas que llevan también a síndrome compartimental. ¿De la latroectus? Además de neurotoxicidad, de taponamiento renal. Y es triste cuando un paciente muere, no deberían haber muertes ya por esas causas. Muy bien, ¿qué más tenemos? Infecciones. Esta es la pesadilla de todos los que nos dedicamos a fracturas. Por ejemplo, este paciente había tenido una fractura expuesta, había sido fijado con un fijador externo, estabilizado con un fijador externo. Empieza a ir bien, pero hay secreción purulenta. Esto, bueno, tiene que ir a limpieza quirúrgica. Entonces, las infecciones pueden ser desde el momento del trauma. Hace 3 semanas recibo un paciente en moto, había chocado, una fractura expuesta de rodilla y el cóndilo estaba volteado, incluso tenía la pintura amarilla de la berma, ¿no? Que está al lado de la vereda. Tuve que entrar 2 o 3 veces a limpiar y después de 2 o 3 semanas ya le coloqué le retiré el fijador y le coloqué placas, ¿no? Tiene que hacerse una limpieza muy exhaustiva, sobre todo cuando ha habido contaminación, cuando ha habido una fractura expuesta. Pero aún así, una vez se toman todas las precauciones, puede haber inmunosupresión del paciente o algún instrumental, algo de sala de operaciones no nos ayudó, polvo, y puede haber infecciones. Lamentablemente nadie está libre de eso. Entonces, aquí es la parte propiamente mecánica, que es el debridamiento y los antibióticos adecuados. Esto, propiamente por una fractura, puede darse shock hipovolémico. Por ejemplo, una pelvis puede acumular hasta 4,5 litros de sangre en el retroperitoneo. 4,5 litros. Una persona de 60 kilos. Más o menos, ¿cuál es su volumen sanguíneo? 4,800 más o menos, teóricamente. Poco más, poco menos. Y tú tienes que un espacio en el retroperitoneo te puede acumular 4,5 litros. O sea, una persona con una fractura de pelvis, simplemente no la identificaste, se te muere. Hematomas de más de 500 centímetros cúbicos, puede deberse una lesión arterial. Esto puede requerir propiamente una cirugía directamente para bloquearlo. Si es que hay las condiciones adecuadas, pues
embolizarlo. Realmente esto solo en instituciones muy grandes. Y se puede verificar con una angiografía. Pero por ejemplo, un tobillo o muy corriente fractura de tobillo, más frecuentes en futbolistas, puede acumular más o menos 1 litro de sangre. ¿Ya? Una cadera, 1,5 litros a 2,5 litros. Un anciano que ya sus reservas, digamos, no dan mucha capacidad de pérdida sanguínea. Cardiópata, hipertenso, tiene arritmias, se fractura la cadera, tiene dolor, no lo manipularon adecuadamente. Y tenemos acá un volumen sanguíneo también que le estamos disminuyendo. No es simplemente se rompió la cadera y arreglar este hueso. Tenemos que ver toda la parte médica que está alrededor. Ese paciente, como les comentaba en mi grupo, por lo menos hay que ver un electro, además de dar líquidos, dar volumen, ¿no? Recuperar volumen sanguíneo. Un paciente anciano que tiene algún tipo de fractura, por dolor, si es cardiópata, puede compensarse. ¿Qué podemos tener? Un infarto, simplemente. Y si no se fijaron, se les va a morir. Y simplemente va a ser culpa de quien ignoró toda la parte médica alrededor de ese paciente, ¿no? Entonces, una vez más, no es solo arreglar un hueso, armar un leo, no es solo eso, ¿no? En el boom inmobiliario que ha habido en Lima y en el Perú y todo esto, ha habido muchos casos que en las construcciones han habido deslizamientos y han habido obreros atrapados, y eso lo han visto en noticias durante los últimos años. El síndrome de aplastamiento es un cuadro que se presenta por la liberación de sustancias tóxicas provenientes de los tejidos aplastados, necróticos, como suceden derrumbes que mantienen a la persona aplastada por varias horas. Esto produce necrosis muscular. Al ser descomprimidas entran al torrente sanguíneo. Aquí algunos dicen que el dar antes de descomprimir bloqueadores de calcio pudieran ayudar. Todavía es algo que se está viendo que tanto ayuda. Ahora, estos pigmentos, la miohemoglobina, pueden producir taponamientos renales, puede haber insuficiencia renal. El potasio es intra o extracelular. Intracelular, se va a abrir, puedes tener una hipercalemia con falla renal, por lo tanto en ese momento ya podemos estar hablando de la necesidad de una diálisis urgente, ¿no? Esto lo hemos visto a montones. En el mundo, en situaciones de guerra, se va a ver mucho. En Siria han habido muchos casos de aplastamiento. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya nos vamos a dirigir un poco más propiamente a la parte 12. Preguntas, comentarios. Tengo que tener algún tipo de cuidado extra. En principio, al diabético tú lo tienes que manejar siempre como si fuera un paciente con inmunosupresión. ¿Ya? Entonces, igual tienes que entrar a limpiar, hacer una limpieza quirúrgica en la zona de necrótica o lo que necesites, dar antibióticos y fijarte bien en los cultivos. Tomar muestras, cultivos y de acuerdo a eso actuar. En el diabético es un poco más complicado porque también hay lesión de la microcirculación. Por lo tanto, a veces el mismo antibiótico no llega bien, asociado a que el paciente mismo no te va a referir porque la glucosa alta te va a producir neurotoxinas y eso hace que el paciente no refiera dolor,
como es en el caso del pie diabético, ¿no? Pero en general el manejo es el mismo, limpieza y antibióticos adecuados. Ahora, entonces arrancamos con consolidación primaria. Dime. Por ejemplo, mencionaba acerca del síndrome comportamental. Sí. En el caso que tú se has tratado, sabemos que tanto se puede dar necrosis, como sepsis, pero con respecto a la conservación isquémica de Wolf, la contractura isquémica de Goldman. ¿Quiénes van por la Javier Prado con Pershing? Cruzan de vez en cuando esa esquina. Hasta hace poco había ahí un señor que pedía limosna, que tenía un brazo totalmente sin movimiento, totalmente atrófico, la parte muscular totalmente atrófica, ¿no? Sin necesidad de que alguien te diga eso, es un síndrome, es una consecuencia de un síndrome comportamental no tratado, es un polvo. Ahí se produce un daño no solo de músculo, sino un daño, es un daño neuromuscular severo, irreversible, que produce justamente contracturas, rigidez, todo queda en flexión. Un caso que personalmente yo tuve, ¿ya? Iatrogénico podemos decir, una complicación mía, un paciente que tenía un osteosarcoma de peroné y al momento de hacer la resección lesioné el tronco tibio peroneo. Se hizo la reparación, sin embargo la irrigación que quedó hacia el tronco, hacia el lado peroneo, todo el compartimento lateral se necrosó y lamentablemente entré muchas veces a limpiar, pude salvar esa pierna, pero hizo una contractura isquémica de Goldman. El pie totalmente en equino, los dedos de los pies flexos, y una vez que superó el cáncer, este chico, un chico de 15 años, le hizo una artrodesis de tobillo, tenotomías, artrodesis en los dedos de los pies y también levantar sobre todo el primer dedo. El chico después, ahora lo tengo en mi Facebook, juega fútbol, pero costó bastante trabajo lograr eso, ¿no? Sobre todo que no eran todos los compartimientos como este señor que lo van a ver en la calle en algún momento, como les digo, en el cruce de Pershing con Javier Prado lo veo eso. Y todo esto de trauma lo van a encontrar en la calle, complicaciones que hay las van a ver en la calle en cualquier lado. Por ahí van a ver también por Prescott un chico con osteogénesis imperfecta. Está con su silla de ruedas al lado del señor Limón. Pregunta. Hace un momento Sí. Y 4 menores. Sí. Está bien, si tienen alguna duda, cuando ya termine la carrera, nadie va a... Doctor, ¿y los esguinces de tobillo pueden generar síndrome compartimental? Segundo grado, tercer grado, ¿pueden generar o...? Los esguinces general tendría que... Mira, un esguince propiamente, generalmente con elevación del miembro, suele ser suficiente para que no se desarrolle comportamental. Sin embargo, sí pueden presentar otro tipo de complicaciones que es el SUDEC, ¿no? En que es un síndrome complejo regional, una distrofia, como quieran llamarlo, donde sí hay una lesión también neurológica, hay dolor neuropático, pero propiamente el esguince no suele producir un síndrome comportamental, salvo que esté acompañado de otra cosa. O de un paciente que tiene hemofilia, por ejemplo, ¿no? Porque se va a producir un mayor sangrado, ¿no?
hay que saber identificar casos especiales, pacientes, por ejemplo, que tienen alguna displasia sanguínea, que pueden enmascarar otras cosas. Ya, seguimos. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Entonces, la consolidación es el proceso de regeneración gradual y continua por la cual se restaura la solidez y la resistencia del hueso. Consolidación primaria es la curación de una fractura sin formación de callo. Para que esto se logre sin formación de callo, tiene que ser una estabilidad absoluta. Y esto se logra con placas y tornillos, normalmente, o con algún sistema de fijación. Ustedes con este material pueden lograr una reducción anatómica de los fragmentos, y para que sea una consolidación primaria tiene que haber ausencia de movimiento. ¿Ya? Esa es una de las características. Sin embargo, si no tengo una estabilización absoluta, sino una estabilización relativa, como puede ser, o un fijador externo, ¿eso es una consolidación primaria? No, porque hay movimientos todavía. Entonces, toda fractura sometida a un proceso de inmovilización suficiente, pero no estricto, va a formar callo óseo. ¿De acuerdo? ¿Cómo es la formación del callo? Se producen fracturas no estabilizadas quirúrgicamente o existe movilidad interfragmentaria. Cuando hay movilidad interfragmentaria, ¿qué va a pasar? En el impacto, el hueso absorbe el estrés, absorbe la energía. Dentro de las primeras 48 horas se forma un hematoma, se inicia el proceso de osteoinducción, emigración de células mesenquimales, proliferación celular local, diferenciación celular. ¿Alguien tiene interés por tumores, oncología o algo de eso? O lo menciono. ¿Qué pasa si aquí hay un tumor y aquí se fractura? Ya hace un rato mencioné, hay vasos sanguíneos que están rotos. Entonces, ¿qué es lo que dice la teoría? Si tengo un cáncer primario de hueso y tengo una fractura, ese paciente debe ser amputado a la brevedad, porque por esos vasos sanguíneos rotos que están en contacto con el hematoma, y el hematoma tiene tumores, células malignas, van a dispararse células malignas que van a sembrar el resto del cuerpo. Entonces, la teoría dice, una fractura patológica por un cáncer primario de hueso debe ser amputado a la brevedad. Sin embargo, están saliendo trabajos que dice, de los japoneses sobre todo, empezaron con eso, no amputar, sino inmediatamente dar quimioterapia, para que las células que estén dando vueltas por el cuerpo sean atacadas y darle posibilidad al miembro de que el tumor primario tenga una respuesta positiva a la quimioterapia y todavía puedas, si es posible y si hay buena respuesta, hacer un intento de hacer una cirugía de conservación. ¿Ya? Pero eso se da justamente por esto de acá, por el hematoma que se produce en las primeras horas. Luego viene una fase de inflamación que demora hasta 2 semanas. Hay células inflamatorias que van llegando. Degradación del hematoma de la fractura, hay proliferación vascular. Luego se forma un callo blando entre la segunda y la tercera semana. De ahí que, por ejemplo, si ustedes tienen un paciente que ha tenido con un yeso por una fractura de radio o una fractura de húmero, a la tercera semana ya liberan para que empiece movimiento, porque el callo blando te va a tolerar movimiento. Quizás no carga, pero sí ya empezar a tolerar movimientos para evitar ¿qué cosa? Una de las complicaciones de esto que es la rigidez. Aquí hay proliferación del periósteo, el endósteo forma un tejido de granulación
con posterior transformación a tejido fibroso con osteoides. Tengamos en cuenta que si no hemos dañado, no hemos tocado, si no lo hemos operado, no hemos dañado el periósteo, a partir de ahí se forma, de esa irrigación se va a formar también tejido de granulación que va a ayudar a la formación de callo. Y posteriormente ya un callo duro. Este callo duro sí lo van a poder ver en rayos X, el callo blando no. En el callo duro hay formación de osteoide mineralizado y depósito de hidroxiapatita. La fase de remodelación, esto sí dura mucho tiempo. Un niño pequeño quizás no. Si tiene una fractura obstétrica, en el momento de que el bebé nace, al pasar por el canal del parto, puede tener una fractura de clavícula, es lo más frecuente. Y simplemente ese niño, no hay que ponerle un cabestillo, menos aún operarlo. Simplemente el polito se le pone encima para que no mueva mucho. Y a la semana ya tienes una pelota acá. Y posiblemente cuando tenga un año, nadie se entere o nadie recuerde que tuvo una fractura. Obviamente todo es mucho más rápido en él, ¿no? En un adulto sí dura meses, puede durar años. El hueso fibrilar se transforma en laminar trabecular y la cavidad medular progresivamente es ocupada por médula ósea. Ahora, ¿qué complicaciones hay en ese proceso de retardo de consolidación? Proceso de la osteogénesis reparativa normal en el cual la velocidad con que estas etapas se van sucediendo es más lenta. Se sigue dando, no se ha detenido, pero se sigue dando. Causa de retardo de consolidación. Puede ser una inmovilización inadecuada o esto, el niño engreído que le fastidia el yeso o lo moja cada rato. Entonces le tienes que estar cambiando el yeso, se te mueve la fractura, apaguen los celulares y despiertan a los que están dormidos. Infección del foco de fractura, fracturas expuestas. Infección del foco de fractura, más frecuente en las fracturas expuestas, cuando hay importante pérdida de sangre, y esto, cuando hay irrigación sanguínea insuficiente. Si no cuidamos la vascularidad, vamos a tener malos resultados. Cuando tenemos una tracción continua, excesiva y prolongada, algo muy frecuente, ustedes quizás ya no lo vivieron mucho. Hubo un tiempo en Lima donde había muchos asaltos y robos de carros y era simplemente bájate, no te bajabas, un balazo en el muslo, igual te botaban, se llevaban el carro. Y de esos pacientes todavía hay, y de esos pacientes yo he tratado varios. Una tracción tracción esquelética y luego de eso había conminución, se iba formando un callo, a la tercera semana le colocaba una placa puenteando sin tocar la zona fracturada, ¿no? Entonces, ¿pero qué? Y también me pasó, siendo residente muy vehemente, a un paciente le coloqué mucho peso y de repente me di cuenta que esa pierna estaba más larga que la otra. Me di cuenta a tiempo, si no, me hubiera arriesgado justamente a que la tracción excesiva me lleve a un problema no solo de retardo de consolidación, sino a una pseudoartrosis. ¿Ya? O sea, les estoy dando casos, la edad avanzada, sobre todo porque por falta de una irrigación inadecuada, intervenciones quirúrgicas cuando se daña la irrigación, exactamente el periósteo, cuerpos extraños en el foco de fractura, abandono de la inmovilización o un yeso que no sirve. Ahora, normalmente va a haber dolor todavía. En un caso de retardo de consolidación va a haber dolor. Hay movilidad normal, pero duele. En rayos X hay descalcificación de los extremos, pero el canal medular no está cerrado. Miren, por ejemplo.
el canal medular no está cerrado. ¿Ya? Entonces, a diferencia de la pseudoartrosis, aquí ya se detuvo el proceso de consolidación. Se crea una falsa articulación, es un proceso donde ya no hay, propiamente en el foco, se produce tejido fibroso, o sea, que no calcifica, y la principal razón siempre es la falta de riego vascular, una inmunización inadecuada o a veces una infección. Ahora ustedes dirán, pero entonces ¿cuál es la diferencia entre un retardo de consolidación y una pseudoartrosis? Uno lo tiene que ver en la evolución. Puede ser que generalmente entre los 6 y 9 meses, depende de la edad del paciente y de la zona de fractura, podemos estar definiendo que ya es una pseudoartrosis. Pero tenemos que ver justamente la evolución. Si se sigue dando un proceso de consolidación lento, pero vemos que hay cambios positivos en la consolidación, puede tratarse solamente de un retardo de consolidación, no de una pseudoartrosis. Ahora, una pseudoartrosis puede darse, por ejemplo, ya hay signos radiológicos. Esta es una pseudoartrosis atrófica, operado, se desperiostizó mucho. ¿Y qué pasó? Los bordes se reabsorben, miren, se tapa el canal. Esta es una atrófica y esta es una hipertrófica, o patas de elefante, se pone ancho e incluso, como ven, se forma como una articulación, donde hay un continente y un contenido. Esto ya no duele. Bueno, entre causas, falta de inmovilización, una inmovilización perfecta, separación excesiva de los fragmentos óseos, interposición de partes blandas, que puede, con frecuencia se da, se meten los músculos en el trazo de fractura. ¿Cuál es la fractura más frecuente en niños? La fractura más frecuente en niños. ¿Cuál? No es clavícula. Radio. Salter es una clasificación de fractura. Radio. De radio distal. Es la fractura más frecuente. Y la fractura quirúrgica más frecuente en niños. Los que llegaron temprano en el grupo sí se deben acordar. Que llegaron temprano nomás. La fractura quirúrgica más frecuente en niños. Número. Codo, ya sea supracondilia o cóndila. ¿Ya? Y aquí iba esto, a que muchas veces los niños, acá se puede interponer músculo, o acá el tríceps, sin embargo una buena manipulación uno libera eso y generalmente van bien. Y aquí, como les decía, ya es un foco de fractura indoloro, hay una movilidad normal y, como ven, están cerrados los canales medulares. Algunas diferencias: hay dolor en el retardo de consolidación, en la pseudoartrosis no lo hay o hay poco. Crepita en el retardo de consolidación, ya no en la pseudoartrosis. Movilidad en la fractura, se van a mover las dos, la pseudoartrosis se va a mover más. Obstrucción del canal medular, está cerrado en la pseudoartrosis, y también esclerosis en los fragmentos. ¿Cómo tratarla? Eso lo menciono, no es todavía un estándar, pero sí lo van a empezar a escuchar, las ondas de choque. Las ondas, ¿ya llegaron en urología? Sí. ¿Cómo se eliminan cálculos renales? Litotripsia. Y esto es lo que usa, ondas de choque, ondas de sonido, pulsos de sonido. Las ondas de choque aplicados al sistema musculoesquelético puede ayudar, depende de la intensidad, a estimular la formación de hueso, a tratar la pseudoartrosis. Eso todavía ya se está usando mucho, pero no hay grandes trabajos o meta-análisis que
lo sustenten, ¿no? Lo apoyen. Yo creo que en el futuro sí se va a confirmar. Y algo que también se da es normalmente se hace es abrir el foco, retirar todo el tejido fibroso y colocar placas, clavos, pero siempre bajo compresión. ¿De acuerdo? Por ejemplo, este clavo intramedular se rompe, luego de eso se le coloca una placa. O sea, acá, miren, un continente y un contenido, haciendo pseudoartrosis. Se coloca una placa bajo compresión y se le coloca un injerto óseo. Y el resultado es favorable. Siempre bajo compresión. La consolidación viciosa es un resultado de consolidación inadecuada de los fragmentos. Ocurre por una mala reducción o inadecuada inmovilización. Puede haber superficies articulares anormales, rotación, angulación, acortamiento o bloqueo de una articulación vecina. El tratamiento normalmente para todo esto son las placas y tornillos que funcionan como columnas. Tengo que esto está de un lado, estabilizo un lado, tracciono y me queda como una columna. Puede haber, si tengo una angulación y enderezo, puede haber un espacio que puede requerir o no injertos. Si es que no he tocado sus partes blandas, no he tocado el periósteo, no necesito colocar injerto ni dañar más esas estructuras vasculares. Dime. En el caso de las fracturas de tipo con minuta, ¿qué tipo de estabilidad tiene? Y también ¿qué problemas trae la consolidación? En las fracturas comminutas son fracturas que han recibido un trauma de alta energía. Si son diaficiarias, la intención es solamente estabilidad relativa. Lo que sí siempre va a necesitar estabilidad absoluta y una reducción anatómica, o sea, al 100%, son las articulaciones. Si no es articular, pues no depende. Es estabilización relativa. ¿Ya? Las comminutas, estabilización relativa. Y haces un puente. Si tengo una fractura comminuta acá, es decir, hago un corte acá y deslizo una placa. No toco, ni siquiera veo el foco de fractura. Tornillos arriba, tornillos abajo, no daño la vascularidad y esto es suficiente. A diferencia de una fractura articular, donde sí tengo que tratar de armarlo. Ahora, las fracturas articulares a veces necesitan ayuda de la tracción misma de los ligamentos. Por ejemplo, si tengo una fractura como esta, puedo colocar un fijador acá en el radio, puedo colocar un fijador en el segundo, tercer metacarpiano en tracción, y la misma tracción me va a alinear los fragmentos. Eso se llama ligamento-tajo, ¿ya? Que puede ser temporal y luego lo cambio también por una placa y tornillos. Recuerden, las fracturas articulares sí necesitan una reducción anatómica. Eso no puede quedar dudas. Reducciones anatómicas necesariamente para las fracturas articulares. Doctor, una pregunta. Si bien es cierto, una fractura comminuta dice una estabilidad relativa, pero si fuera una fractura diaficiaria solamente fragmentaria, no comminuta, ¿qué estabilidad utilizaría? ¿También relativa o absoluta? Si solamente es comminuta es con partículas. Si tengo dos grandes fragmentos diaficiarios, si tengo la posibilidad de abrir y colocar una placa compresiva, o si es oblicua, le pongo un tornillo interfragmentario y lo apoyo con una placa de neutralización. Como el otro día les mencionaba,
los del REGA se deben acordar. La placa de neutralización neutraliza las fuerzas que van a ir sobre el tornillo que está haciendo todo el trabajo de la osteosíntesis. Pero con minuta sí no la toca. O sea, por eso ahí sí se llama la ley. Entonces la idea es restaurar los ejes, longitud, la posición de los fragmentos. Algo que un niño no tolera cuando se fractura es, un niño puede quedar un poco angulado, va creciendo y eso se alinea. Pero lo que no tolera son las rotaciones. ¿Ya? Rigidez articular. Cuando hay mucho tiempo de inmovilización, empieza a producirse una fibrosis, adherencias, y de ahí es fundamental el uso de fisioterapia. Puede usarse si tengo rodillas, alguna articulación accesible a un artroscopio, quizás hacer una artroscopía que pueda ayudar a disminuir la hipertrofia sinovial que se produce, pero en términos generales, fisioterapia. Rigidez articular, full fisioterapia. Las necrosis avasculares. ¿Cuándo se da una necrosis avascular? Cuando hay daño, ¿en qué hueso sobre todo? Cabeza de fémur, escafoides, astrágalo, cabeza humeral, hueso grande del carpo y en cuerpos vertebrales. Necrosis avascular, una de las cosas, de las más frecuentes es la necrosis avascular de cadera. Causas de la necrosis avascular. Cuello otra vez. Fracturas. Por ejemplo, si tengo una fractura en el cuello, estoy quitando la irrigación que va a la cabeza. Eso se va a necrosar. ¿Qué otras causas pueden dar una necrosis avascular? No traumáticas. Luxaciones también, claro que sí. ¿Y no traumáticas? ¿Doctora? Corticoides, es muy frecuente. Pacientes asmáticos, en fin. El otro día estábamos pasando visita a una paciente que ella decía que para todo le ponían corticoides con dexametasona, con lo que sea, con relajantes musculares, con antibióticos, en fin. Y era cada rato. Y la tuve en el servicio justo por una necrosis avascular de cadera. ¿Qué otras causas? Tabaco, cigarro, ¿qué más? Enfermedades, diabetes, en general todas las que producen una microangiopatía, ¿no? Por ejemplo, algo hematológico, las talasemias. Hay otras cosas más como por ejemplo, ideas. Dislipidemias, todas las vasculitis, exacto, las que te produzcan microangiopatías te pueden dar necrosis vascular. ¿Ya? Pero ya viendo a la parte traumática propiamente, cuando dañas la irrigación, como en este caso, aquí, ¿qué tipo de osteosíntesis pueden hacer acá? Ninguna, ¿cierto? Más prótesis, una artroplastía. Ahora, artrosis postraumática. Si tenemos un daño propiamente del cartílago articular, que sea por un daño directo, o porque quizás tuve una fractura articular que no la logré estabilizar, darle una reducción anatómica, un desnivel de 2 milímetros generalmente, te va a llevar a una erosión del hueso, del cartílago primero, luego del hueso subcondral, y se destruyen, por ejemplo, una rodilla. Cuando hay artrosis, se destruyen los cartílagos, los meniscos, y se convierte en una rodilla dolorosa definitivamente.
Ya. Preguntas, comentarios. Gracias.